Del Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Paz y bendición para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos de nuevo para reflexionar en torno a la palabra de Dios del cuarto domingo de la Pascua, ciclo C, también llamado Domingo del Buen Pastor. En esta ocasión, la palabra de Dios nos invita a descubrir la dimensión de la escucha, del conocer y del seguir a Jesucristo, el Buen Pastor. En efecto, la primera lectura, tomada de Hechos capítulo 13, versículo 14 y luego los versículos 43 a 52, ya nos permite descubrir cómo los primeros predicadores cristianos y sus oyentes actúan como ovejas que escuchan la voz del pastor. Es lo que percibimos en Antioquía de Pisidia, luego de la predicación de Pablo y Bernabé. En efecto, leemos en el versículo 48 de aquel texto: al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna. Pero, como bien lo hace notar el texto de los Hechos, la persecución y la alegría son un componente clave del camino del rebaño de Cristo. De hecho, la tensión entre los primeros misioneros cristianos y los judíos llega a su punto más álgido y culmina en la persecución que obliga a Pablo y a Bernabé a abandonar Antioquía de Pisidia. Sin embargo, este episodio de persecución y de resistencia sirve a los primeros misioneros cristianos para tomar la decisión de dirigirse a los gentiles. Y esta será la razón por la cual, en el esquema seguido por los Hechos de los Apóstoles, se hable de llevar la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Por su parte, en la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, y luego los versículos 14 a 17, descubrimos cómo el simbolismo pastoral es notorio. El Cordero, es decir, Cristo resucitado, está en el centro, es el pastor y la cabeza de la iglesia peregrina y triunfante, como constatamos en el versículo 17. Esta, la iglesia, se encuentra formada por quienes han permanecido fieles en medio de la tribulación, no solamente en la época del Apocalipsis hacia finales del siglo I, bajo la persecución de Domiciano, sino la iglesia de todos los tiempos, los creyentes de todos los lugares y tiempos. Y esta es la razón por la cual pueden descubrir cómo el culto único y verdadero se inspira en la figura del Cristo que se entrega, que se sacrifica por su pueblo. Recordemos además que la vestidura blanca, la túnica blanca de la cual habla el texto, es el signo de la nueva realidad del creyente purificado en el baño del bautismo y que expresa su participación activa, su participación concreta en la vida divina. Expresa igualmente la pureza de quien se empeña sinceramente en vivir el Evangelio y de esta manera se hace semejante al Cristo Pastor. Justamente, como ya dijimos al inicio de esta reflexión, este domingo está conectado tradicionalmente con el tema de Cristo Buen Pastor, que desarrolla de manera especial y profundizada el capítulo 10 de San Juan. La perícopa que leemos este domingo, Juan 10, 27 a 30, está tomada del discurso pronunciado por Jesús con ocasión de la fiesta de la dedicación del templo, celebrada aún hoy por los judíos bajo el nombre de fiesta de la Hanukkah. Tres verbos activos esenciales al tema discipular aparecen en este texto: escuchar, conocer, seguir. Los mismos nos dan a conocer el corazón de Jesús
y la disponibilidad de las ovejas, como leemos en el versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Se deduce que entre Cristo y el discípulo, la discípula, se establece una relación íntima de comunión. Él conoce la profundidad personal de cada creyente y el creyente le corresponde con su adhesión de fe, con su obediencia. Todavía, otro verbo en activo enfatiza la promesa que Cristo buen pastor hace a sus ovejas si éstas lo escuchan. Se trata del verbo dar. Yo les doy la vida eterna. Esta promesa ha de convertirse en constante búsqueda en el camino de todo creyente. Sin embargo, también es necesario notar que la breve perícopa no desconoce la realidad de los enemigos del rebaño. Por eso, recordando parte del texto anterior, exactamente Juan 10:12, allí se declara: el asalariado, quien no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, lo cual sirve para describir a Cristo buen pastor, que hará todo lo posible para que su rebaño no sea arrebatado, no sea destruido, no sea perseguido por el enemigo. Por eso, leemos en el Evangelio de este domingo, versículo 28, no perecerá jamás, nadie arrebatará de la mano de Cristo buen pastor a sus auténticas ovejas. Él, junto con el Padre, protege eternamente su rebaño, porque ellos existen en comunión perfecta. Yo y el Padre somos uno. Y esta es la gran promesa, la gran esperanza, el gran consuelo que hoy se nos hace, por el hecho de escuchar como ovejas la voz del pastor. Nuestras reflexiones nos llevan ahora a plantearnos algunas preguntas. ¿Quién es el modelo de pastor para el discípulo y por qué? Como discípulo, como discípula del Señor, ¿qué me dice la declaración de Jesús? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. ¿Cómo puedo ser y vivir como pastor de mi propia vida? ¿Y cómo puedo ser y vivir como pastor y ejemplo para la vida de mi prójimo? Podemos ahora entonces terminar puntualizando lo siguiente. Para toda la Iglesia, el simbolismo del buen pastor le infunde confianza y esperanza. Como Cristo pastor, todos los bautizados estamos llamados a ser verdaderos y auténticos pastores con nuestro comportamiento, en toda circunstancia, lugar y tiempo. No hay espacios ni tiempos en los cuales podamos ser y vivir de manera contraria a esta gran vocación, a este llamado sublime. Es más, solo viviendo con la sencillez y la simplicidad de la oveja que busca a su pastor, seremos todos ejemplo de vida que atrae a muchos al camino de la fe. Solo de esa manera nos convertiremos en fuente de inspiración y guía, sea como sacerdotes o como fieles, buscando siempre ser un ejemplo de pastor según el corazón del único y verdadero pastor, Jesucristo. De hecho, el Papa Francisco, en su homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo de 2013, nos ofrece estas inspiradoras palabras. El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco, se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí en vez de mediador, se va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Esto les pido, sed pastores con olor a oveja, que eso se note. Queridos fieles, acompañen a sus sacerdotes con el afecto y la oración para que sean siempre pastores según el corazón de Dios.